Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, tranquilidad y paz. Esa es la serie la cual hemos venido compartiendo ya hace unos días, unas pocas semanas. Hoy es miércoles 21 de agosto. Recordarles que a partir de pasado mañana, o sea, del 23 de este mes hasta el domingo 25, tenemos nuestro congreso para profesionales, para empresarios, en el Redil. Ayer los estamos esperando. Recordemos de ayer, cuando los discípulos estaban allí con Jesús en la barca, que vino una gran tempestad. Jesús les preguntaba a ellos, ¿por qué estáis amedrentados? O sea, ¿por qué están asustados? ¿Por qué están, como decimos aquí en Colombia, por cierto un dicho, por qué están paniqueados? ¿Por qué están tan atemorizados? ¿Por qué están espantados? Vamos a ver ese término, amedrentados. Porque ese término resume lo que ocurre en el corazón de tantas personas cuando enfrentan, por ejemplo, tempestades, como veíamos el día de ayer, o cuando enfrentan ataques. Vamos a referirnos a este segundo término a través de un caso que vemos en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Miremos allá a partir del versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Judá, del pueblo de Dios. Y acudieron, continúa el versículo 2, algunos, y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él, entiéndase Josafat, tuvo temor, y se humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí quisiera resaltar algo importante. Se dieron algunas cosas, entiéndase, Josafat tomó algunas decisiones en su vida y también tomó decisiones que involucraron estas decisiones a su pueblo. Vamos a ver cuál fue la consecuencia. ¿Qué es lo que ocurrió después de que Josafat hizo todo esto? ¿Qué ocurrió en él y qué pasó con los suyos? Esto puede ser muy aplicable para nosotros, para nuestras familias. Usted puede ser, por ejemplo, el Josafat de su familia, cuando enfrenta situaciones, por ejemplo, de ataques contra su vida, ataques contra su familia, ataques de diferente tipo. Sus hijos están siendo atacados continuamente, atacados a través de lo que este siglo, digámoslo así, de lo que nuestro entorno los está presionando. Existe una presión, sin duda alguna, presión social. Hay diferentes tipos de ataques que ocurren contra la familia, contra el varón, contra la mujer, en fin. Pero, ¿qué hacer entonces cuando mi familia está pasando por una situación de estas? Primero, ¿qué es lo que dice que hizo Josafat? Dice que él consultó a Dios. ¿Pero cómo lo consultó? Con humildad. O sea, no con soberbia, no, con humildad. Recordemos aquí algo frente al tema de la humildad. La humildad es algo que, entre otras, está caracterizada por el reconocimiento de mi necesidad de Dios. Reconocer que hay cosas que no están en mí y por lo tanto yo busco a Dios de esa manera. Yo reconozco mi necesidad, me humillo delante de Dios. En segundo lugar, dice que él ayunó. Aquí usted, como el líder espiritual de su familia, usted consulta a Dios con humildad cuando esto ocurre. Y luego dice, ¿y usted ayuna? Pero con toda seguridad, nos llenamos de temor como Josafat, así lo hizo. Entonces, sí, ahí estoy, amedrentado. Ahora vamos a ver ese término ya concretamente aquí. Me lleno de temor. ¿Qué pasa cuando yo me lleno de temor? Pues yo puedo entonces allí paralizarme. Y allí, pues, simplemente casi que hacer nada, llenarme de angustia y agravar más aún la situación.
Pero o yo puedo consultar a Dios con humildad, puedo ayunar en segundo lugar. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, delante de todos, y de Jerusalén, en la casa de Dios, delante del atrio nuevo. Se puso y les habló a ellos. Adelantémonos un poco en la historia para resaltar un versículo, bueno, algunos de ellos. El versículo 12. Miren lo que aquí dice Josafat. Ya venía hablando, por supuesto, ahí me adelanté algunos versículos. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Recordemos lo que Josafat había hecho. Primero, dice que él consultó a Dios con humildad. Segundo, ayunó y llevó los suyos a ayunar. Frente a este tipo de situaciones, ¿qué hay que hacer? Ayunar. Y qué bueno que ayunemos nosotros, no solamente como aquellos que están casados, por supuesto, como pareja, sino como familia todos. Ayunemos. Si usted es soltero, pues ayune. Y si tiene por allí, pues un círculo de personas, también de muchachos o de personas que usted conoce dentro de su entorno espiritual, ¿por qué no ayunan juntos también? ¿Usted por qué no apoya en ayuno a otros? Al igual que esos otros, pídales que ayunen por una situación que usted también está pasando. Pero aquí, recordemos aquí lo que él dice, que él reconoce que no sabe qué hacer. Reconozco que no sé qué hacer. Eso es humildad, por cierto. Eso. Reconocer que yo necesito de Dios. Reconocer que yo no sé qué hacer. Ay, Jimmy, pero eso ya es terrible. No, es que hay situaciones donde yo me lleno de temor, porque es que la acechanza, el ataque es demasiado fuerte y no tengo cómo contenerlo, no tengo cómo enfrentarlo. Pero miren lo que dice aquí, que el pueblo, dice, volvió sus ojos a Dios y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, consultó a Dios con humildad, ayunó, reconocer que yo no sé qué hacer. En cuarto lugar, volver mis ojos a Dios. Y luego dice, versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos, en familias. Miren que tienen que ver con la familia. Versículo 14, y estaba allí, dice Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Dios, de Jehová, en medio de la reunión. Estaba este personaje, había un varón de Dios, Jaasiel, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Allí Dios habló por medio de su Espíritu Santo y le dijo a Josafat y a todo el pueblo, dice, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis. Nuevamente, el Señor siempre me habla de esa manera, no teman, no se amedrenten. ¿Se acuerdan lo que ayer veíamos de la historia de los discípulos con Jesús, para aquellos que ven el programa del día de ayer? ¿Por qué estáis amedrentados? Les decía, claro, había una gran tempestad. No teman ni se amedrenten delante de esta gran multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Aquí vemos entonces otro punto interesante. Recordemos el primero, comenzamos pues con este. Consultar a Dios con humildad. Segundo, ayunar. Tercero, reconocer que yo no sé qué hacer. Cuarto, volver mis ojos a Dios. Y aquí este quinto punto, estar convencido que no es mía la guerra, sino de Dios. Convénzase de todo eso. Pero ahí está. No teman, no se amedrenten, sino que estén convencidos que esta es la guerra de Dios. Cuando yo busco a Dios, cuando yo me acerco a Él con humildad, le consulto con humildad, cuando yo ayuno, ya no es mía la guerra, es de Dios. Y ese es ese punto fundamental, estar convencido de ello. Versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó sobre su rostro, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén.
y se postraron, dice, delante de Jehová y adoraron a Dios. Siguiente punto, postrarse delante de Dios y adorar. Y yo le adoro a Él. Me postro delante de Dios. ¿Se han dado cuenta? Ya hemos visto el tema de humillarse delante de Dios. O sea, consultar a Dios. Pero ¿cómo consultarle? Consultarle con humildad. Luego, ayuno. Reconozco que no sé qué hacer. Vuelvo a Dios mis ojos, tal como lo vemos aquí. Estar convencido que no es mía la guerra, sino de Dios. Y ahora vemos, el siguiente punto es postrarme delante de Dios y adorar. Versículo 20. Y allí dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, les dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Los últimos dos puntos, ¿cuáles son? Creerle a Dios, créale a Dios. ¿Qué quiere decir? Confiar en Él. Y confiar, dice, o mejor, creerle a sus profetas. Hay que creerle. Dios tantas veces habla a través de una persona, de un varón, de una mujer de Dios a su vida. Y creerle a sus profetas no simplemente es oírle, sino creer en la palabra que le está llegando y hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en su palabra. Pues bueno, en la Biblia que conocemos. Y luego dice el versículo 21, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Una confusión terrible. Porque los hijos de Amón, versículo 22, y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su cómplice o de su compañero. Versículo 30. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Versículo clave. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Que él tuvo paz. Y Dios le da paz por todas partes. Dios tiene para usted paz, pero paz para todas partes. ¿Qué quiere decir? Paz integral. Paz por todas partes, no solamente en este aspecto de su vida, sino en todos. Dios le da paz allí en su corazón. Entonces hay paz dentro de su entorno familiar. Y Dios le da paz allí en su entorno laboral. Dios le da paz allí social. Dios le da paz por todas partes. Entonces la paz de Dios está en su vida. Pero esta fue una consecuencia ¿de qué? De las decisiones que tomaría Josafat y que tomaría el pueblo. De las decisiones que usted toma y que toma su familia. Pasaje clave. ¿Cuál es la consecuencia de yo consultar a Dios con humildad? Paz. Y paz por todas partes. ¿Cuál es la consecuencia de ayunar? La paz de Dios. Y así de cada uno de estos pasos. Reconocer que yo no sé qué hacer. Recordemos. En cuarto lugar, consecuencia de volver mis ojos a Dios. ¿Cuál es la consecuencia de estar convencido que no es mía la guerra, sino la guerra de Dios? ¿Qué es lo que viene para mí entonces cuando yo me postro delante de Dios y adoro? Cuando yo le creo a Dios, cuando yo le creo a sus profetas, paz. Y paz por todas partes. Esa es la vida que Dios tiene para mí. ¿Por qué no tomar las decisiones que tomó Josafat, que tomó el pueblo de Dios en su momento? Esto es aplicable totalmente para su familia. Dios tiene paz para su vida. Dios tiene paz para su familia. Dios tiene paz para su entorno. A partir, por supuesto, de su vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu paz, oh Dios, en mi vida. Todo inicia cuando yo te consulto a ti con humildad. Todo inicia así. Dios, pero todo va finalizando. Y continúa y luego finaliza cuando yo me postro delante de ti, adoro. Cuando yo te creo a ti y aún a tus profetas. Aquellos los cuales tú has enviado para hablar a mi vida y ministrar tu palabra a mí. Tú tienes paz, Dios. Paz por todas partes. Ahora, Señor, que tu paz sea sobre cada uno de estos tus siervos, sobre sus familias, quienes hoy se acercan a ti con humildad, reconociendo que en ellos no hay tal fuerza, pero en ti sí, mi Señor y Dios. Gracias porque es tuya la guerra y no mía.
Y gracias, Señor, por tu paz, Dios. Por aquella paz que el mundo no conoce. La paz sobrenatural de Dios. Que sea sobre cada uno de estos tus siervos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias por siempre compartir este programa también con otros. Que eso es vital para ministrar a otras personas. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, el Puerto más hermoso del Perú en Hilo. Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Corrientes de Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, regálenos un me gusta si este programa ha sido bendición para usted. Y si usted lo que quiere es que Dios le dé paz por todas partes. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.